Hola jóvenes, muy buenos días. Pues bienvenidos a esta clase número 5 que lleva por título Modelo Mecánico Cuántico. Antes de empezar propiamente con este modelo, quiero hablarles un poco del espectro electromagnético. La clase pasada vimos algunas transiciones electrónicas, sobre todo el átomo de hidrógeno, donde estas están asociadas a una longitud de onda. En esta figura, si se fijan, acérquense para que la puedan ver bien, tenemos donde dice longitud de onda está dada en metros y primero están las ondas de radio. Las ondas de radio tienen una longitud de onda muy larga, es por esto que no se interrumpen en grandes distancias y que pues, se pueden transmitir. Luego están las microondas, el infrarrojo, el visible, aunque es curioso, pero el espectro visible, que creo que está puesto un poquito acá abajo, donde se ven, no se alcanzaban a ver la barra que dice frecuencia, que viene desde el rojo como hasta el violeta, ahí está el visible y es una pequeña porción realmente del espectro electromagnético, es decir, lo que nuestros ojos pueden ver solamente es una pequeña parte de este espectro. Luego vienen los ultravioletas, los rayos X y por último los rayos gamma. Los rayos gamma, al tener una longitud de onda muy pequeña y la frecuencia que acuérdense que es inversamente proporcional, entonces tendríamos una frecuencia muy grande, estos pueden tener daño en la materia orgánica. De hecho, muchas veces se utilizan los rayos gamma para poder hacer procesos de desinfección o de matar virus o demás. ¿Por qué? Porque los rayos gamma tienen penetración a nivel celular y pueden matar las células. Es decir, si nosotros estuviéramos expuestos a una láser de rayos gamma, tendríamos bastantes daños en cuestión de piel y demás. Aquí, en abajito, pueden encontrar el tamaño, ¿no? Es decir, el tamaño que tienen estas ondas, desde edificios, humanos, abejas, hasta el núcleo atómico. Y la frecuencia, que como les decía, a mayor longitud de onda, menor frecuencia. Y porque son inversamente proporcionales. Y esta proporcionalidad se las da ¿quién? Se las da la velocidad de la luz. ¿Recuerdan esa relación que vimos la clase pasada donde teníamos que lambda era igual a c sobre nu, donde nu representa la frecuencia? Creo que no les dije, pero la frecuencia se mide en hertz. Hertz es 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. Es exactamente lo mismo, pero estas son las unidades que tiene la frecuencia. Seguramente alguna vez hemos escuchado en el radio con tantos hertz de frecuencia, ¿no? Pues eso es, justamente se refiere a esta frecuencia que les estoy hablando aquí. Y pues abajo nada más está asociado a veces a alguna temperatura. Entonces, bueno, ahora sí, pasando a esta parte de los modelos que estamos utilizando para este estudio. También la clase pasada hablamos un poco de cuando teníamos estas transiciones electrónicas y quise ponerles esta figura para reforzar un poco los términos, los conocimientos, porque cuando hablamos de que el electrón está en el estado basal, está en n igual a 1, como puede representar esta figura. De hecho, del lado izquierdo tendríamos una representación del átomo de hidrógeno, ¿no? Donde esta nube representa la probabilidad de encontrar al electrón. Ahora bien, podemos tener una transición que va de n igual a 1, a 2, a 3. Entonces estaríamos hablando de estados ionizados o estados excitados si es el caso del átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque este tiene solamente un electrón y el electrón se encuentra en el estado basal. Las energías que están asociadas a cada uno de esos niveles ya quedamos que están cuantizadas, como pasaba en el caso de la escalerita, es decir, que toman valores específicos de energía y se los puse aquí. Ahora viene uno de de las problemáticas que existe con el modelo de Bohr. La primera cosa es que no explica los espectros de emisión de los átomos que tienen más de un electrón. Y la razón se llama efecto de apantallamiento. Es decir, cuando nosotros tenemos un átomo que tiene, como en el caso del hidrógeno, un protón y un electrón, pues ese protón o ese electrón propiamente van a sentir nada más la fuerza de atracción, una debida a la otra. Pero ¿qué pasa si tenemos más electrones? Si tenemos más electrones, por ejemplo, en este caso, vamos a ver que existe algo que se llama efecto pantalla o efecto de apantallamiento. Estos electrones, el segundo sobre todo, ¿qué característica tiene? Se va a ver afectado por el electrón que está en el nivel más interno. Es decir, el segundo electrón o el electrón que se ve en la capa más externa va a sentir una atracción por el núcleo, pero además va a sentir una repulsión por el otro electrón. Y bueno, también es importante mencionarles que muchos de los fenómenos que se observaban en la naturaleza no tenían una explicación a veces lógica. Por ejemplo, esta naturaleza ondulatoria de la que hemos estado hablando en este tipo de modelos, donde se le asocia al electrón con una onda o con una partícula,
no se toma en cuenta también en este modelo. Entonces, ahora les voy a poner un videíto que está asociado justamente con esta naturaleza ondulatoria, que es el experimento de la doble rendija. In the double-slit experiment, a beam of electrons strikes a batho with two narrow parallel slits in it, and then a screen. Cuando hacemos este experimento con las luces encendidas, no ocurre nada inusual. Los electrones forman el mismo patrón en la pantalla que se esperaría de una bolita de papel mascado, de un chicle o incluso de un tomate. Pero cuando apagamos las luces sucede algo sorprendente. What one observes on the screen is a series of maxima and minima. Esta serie de máximos y mínimos se denomina patrón de interferencias. Lo que observamos en el experimento de la doble rendija se explica matemáticamente por la ecuación de las ondas de Schrödinger, que predice el patrón de interferencia observado. Pero la teoría cuántica no nos explica dónde está la partícula cuando pasa por las rendijas. The essential difference between classical and quantum physics is that in classical physics one can predict both the positions and the velocities of particles, whereas in quantum theory, one can't predict either. ¿Por qué es diferente el patrón de la pantalla según esté la luz encendida o apagada? En la física clásica, estamos acostumbrados al universo que funciona independientemente de que nosotros lo entendamos o no. Podemos observarlo, pero nunca cambia. Funciona según sus propias normas. Pero este no es el caso de la mecánica cuántica, donde si observamos algo, cambia su comportamiento. Pero ¿cómo es posible que en el mundo cuántico, solo por medio de la observación, podamos afectar el modo de comportarse de algo? En nuestro día a día, observar solo significa mirar, es una actividad pasiva. Pero hay que recordar que la observación siempre requiere luz, y en el mundo cuántico la luz viene en fragmentos llamados fotones. Para verlo, vamos a apagar las luces del cine de nuevo y ver exactamente lo que quieren decir los científicos cuando usan las palabras observación y medición. Para observar cómo pasan los electrones por las dos rendijas, hay que arrojar luz sobre ellos, pero al hacerlo los fotones pueden causar que los electrones se comporten de un modo diferente. En este caso, los fotones hacen que los electrones se comporten como partículas, por lo que el patrón de interferencia en la pantalla desaparece. Y ahora que sabemos lo que pasa cuando las luces están encendidas, la pregunta es, ¿qué pasa cuando las luces están apagadas? Sobre esta cuestión los científicos tienen diferentes opiniones y algunas teorías impactantes. Del experimento de la doble rendija se desprende que mientras un objeto cuántico no se mide o no interacciona mucho con su entorno, por lo general no tiene una posición definida. Normalmente se distribuye en muchas posiciones, es lo que se denomina superposición cuántica. Hoy quiero que sientas algo especial. Quiero que sientas el asombro, la confusión y la incredulidad que tuvieron los físicos al explorar cómo se comportan los pequeños elementos que nos forman. Quiero que veas lo extraordinario que es nuestro universo. Quiero que descubras el mundo cuántico. Que conste que el siguiente montaje no es invención mía,
La leí en El Enigma Cuántico. No comparto las opiniones expresadas en este libro, pero reconozco que sus explicaciones son estupendas. Sin más dilación, aquí va el experimento de la doble rendija como nunca antes lo has visto. Nuestro protagonista es un átomo. Sí, no lo puedes ver, es que es muy pequeño. Para eso tenemos este detector. Lo activamos y... ¡ajá! Luz verde. Eso quiere decir que el átomo está ahí. Bien, vamos a jugar con él, pero antes dejadme que os enseñe el campo de pruebas. Por orden. Esta es la máquina del azar. Su tarea simplemente es, cuando demos la orden, la de extraer un átomo y colocarlo al azar dentro de una de estas dos cajas, sin trucos. Las cajas son cajas ordinarias. Tienen dos aberturas, una por arriba, que nos permite meter el detector para saber si el átomo está ahí o no, y una lateral, que está enfrentada a una pantalla detectora. Y es que el átomo dentro de la caja no para de moverse, de chocar contra las paredes. Si abrimos la segunda abertura, el átomo acabará saliendo disparado y chocará contra alguna parte de la pantalla. En ese lugar aparecerá una marca. Así sabremos dónde ha impactado el agitado átomo. Por supuesto, esta es una caricatura del experimento real. Se ha quitado el bla 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 técnico y se ha reducido el montaje a lo conceptual para que se entienda mejor. Por ejemplo, en vez de una pared con dos rendijas, ahora tenemos dos cajas. El caso es que las conclusiones que vamos a sacar aquí, y creedme en esto, son las mismas que las del experimento real. Este se ha realizado y se sigue realizando en laboratorios de todo el mundo con resultados iguales, dejándonos a los físicos locos. Espero dejarte así a ti también cuando alcancemos el experimento número 3, pero vayamos por orden. Experimento número 1. Vamos a comprobar lo que ya sabemos. Activamos la máquina y el átomo es colocado aleatoriamente en una de las dos cajas. No sabemos en cuál. Abramos una de ellas, la azul, por ejemplo. Abrimos por arriba, ponemos el detector y... ¡ah! Luz verde. El átomo estaba en la caja azul. Aún así, abramos la roja a ver qué pasa. Vale, no pita, no hay nada en la caja. Átomo en la azul, roja vacía. Repitamos el proceso. Activamos la máquina y tenemos un nuevo átomo colocado al azar. Probamos suerte con la azul y... vaya, no dice nada el detector. Parece que está vacía. Abramos la roja entonces. ¡Ajá! Luz verde. Aquí estaba el átomo. Azul vacía, átomo en la roja. Supongo que te imaginas qué pasa si repetimos esto una y otra vez. Acabaremos con una lista en la que más o menos el 50% de los átomos estaban en la caja roja y el otro 50% en la caja azul. La máquina del azar hace bien su trabajo. Y por supuesto, cuando el átomo estaba en una caja, la otra siempre estaba vacía, porque un átomo no puede estar en las dos cajas a la vez. No. Experimento número 2. Juguemos con la pantalla. Activamos la máquina y el átomo se distribuye en una de las dos cajas. Esta vez vamos a abrir la abertura lateral de una de las cajas, por ejemplo la roja, y ver qué pasa. De repente, una marca aparece en la pantalla. Abrimos la caja azul y... nada ocurre. Ok, repitamos. Activamos la máquina y esta vez abrimos la caja azul. No pasa nada en la pantalla. Abrimos la roja y... una marca aparece. Si continuamos haciendo esto, la pantalla se nos llena de puntos. Estos están colocados más o menos al azar, excepto por dos grandes concentraciones justo enfrente de las cajas, lo que es muy normal. Es mucho más probable que el átomo salga de la caja de manera recta en vez de hacerlo con bastante inclinación. En cuanto a cuál apertura de caja ha producido una marca, tenemos resultados iguales a los de antes. Más o menos el 50% de las veces ha sido la caja roja y el otro 50% la azul. Lo que ha pasado aquí parece evidente. Cuando hemos abierto la caja donde estaba el átomo, este ha salido pitando y se ha chocado contra la pantalla. Cuando hemos abierto la caja vacía, no ha pasado nada. A veces tocaba en la roja, a veces tocaba en la azul. Porque, claro, el átomo no puede salir de las dos cajas. ¿No? Experimento número 3. Por último, vamos a abrir las aberturas de las dos cajas a la vez, al mismo tiempo. Cargamos el átomo y... marca en la pantalla. Repetimos, activamos la máquina, abrimos las dos cajas a la vez y otra marca en la pantalla. En este punto habré acabado con tu paciencia. Piensas que lo que está pasando es obvio, que el átomo está saliendo disparado de una de las dos cajas, ahora ya ni sabemos cuál, y choca contra la pantalla. De modo que si lo hacemos muchas veces, obtendremos lo mismo que en el experimento número 2. Y es aquí donde el mundo cuántico nos pega un bofetón. Esto no ocurre. Si repetimos la apertura simultánea de las dos cajas, nos encontramos este curioso patrón. Las preguntas surgen solas. ¿Por qué los átomos, en vez de chocar justo enfrente de las cajas, deciden concentrarse en estas zonas? Parece absurdo.
Supongo que los experimentales sospecharon que esto era causa de algo externo al laboratorio. Por ejemplo, que en la habitación de al lado otros físicos estuvieran jugando con campos magnéticos que estuvieran afectando a los átomos. Así que les dijeron amablemente que se estuvieran quietos y, para asegurarse, decidieron probar a alejar las cajas. Y es que si cambias algo de tu experimento y los resultados no reaccionan, es una señal muy fuerte de que hay una influencia externa provocando esos resultados. Pero no es el caso. Al separar las cajas y repetir el experimento, el patrón volvió a aparecer, pero con las concentraciones también más separadas. Juntaron las cajas y el patrón también se juntó. Este parece un detalle muy tonto, pero lo cierto es que nos da a entender algo bastante siniestro, que es como si el átomo estuviera en las dos cajas a la vez. No que haya dos átomos, no que esté partido por la mitad. El mismo átomo en los dos sitios. Seguid mi razonamiento. Si el átomo está en una de las cajas, cuando salga disparado tiene que ir con mucha probabilidad a una de estas zonas. Pero estos lugares de la pantalla dependen, como acabamos de ver, de la distancia entre las cajas. Y este es el gran problema. Si el átomo sale de una caja, no puede llevar ninguna información de la otra caja. No puede verse afectado por ella, porque es una caja que está vacía, que no interviene de ninguna manera en esta tirada. Y sin embargo, la información llega a la pantalla. Luego, la única manera de que la separación entre cajas influya en el patrón es que ninguna caja esté vacía y el átomo se encuentre en las dos cajas a la vez. Y sí, es cierto que en el experimento número 2 las concentraciones también se separan si mueves las cajas. La diferencia es que puedes saber muy bien a qué caja pertenece cada disparo. Si quitas una caja y repites el experimento, obtienes una de esas dos concentraciones. Este patrón es claramente la suma de dos patrones. Pero esto no ocurre en el experimento número 3. Tú aquí no puedes diferenciar de qué caja ha salido cada disparo. Y mucho menos, la suma de los patrones de cada caja sola no coincide con el patrón de abrir las dos cajas a la vez. Es decir, que ambas cajas están actuando combinadas para fabricar el patrón, y la única manera de que sus propiedades conjuntas se propaguen hasta la pantalla es que el átomo tenga también esa información, estando de igual manera en ambas cajas. En resumen, haciendo los experimentos 1 y 2, parece claro que el átomo está en solo una caja, pero si hago el 3, no me queda otra salida que aceptar que está en las dos. ¿No es esto contradictorio? Salgamos de dudas. Volvamos a hacer el experimento número 3, pero poniendo dos detectores al lado de las aberturas. Así sabremos si el átomo sale de una caja o de las dos. Activamos la máquina y empezamos. Al principio parece que la idea del átomo en ambas cajas no era muy buena. A cada disparo, solo uno de los detectores se enciende. El átomo sale solo de una caja. Pero cuando parece que el mundo recobra el sentido, miramos a la pantalla y ¡bam! No está el patrón de antes. Quitamos los detectores, repetimos el experimento y volvemos a obtener el patrón del experimento 3. Los colocamos, repetimos el experimento y obtenemos el patrón del experimento 2. Insisto, cuando usamos los detectores, la única prueba que tenemos de que el átomo está en ambas cajas desaparece. Y en vez de eso sale un patrón que nos indica que está en una. ¿Veis lo que está pasando aquí? Solo cuando no sabemos dónde está el átomo, como en el experimento 3 sin detectores, es cuando deducimos que el átomo está en las dos cajas. Es como si el hecho de medir en qué caja está el átomo, bien metiendo un detector por arriba o por el lateral, o jugando a abrir una caja primero y luego la otra, fuera lo que provocara que el átomo estuviera solo en una caja. Esto es muy serio. Creedme cuando os digo que nuestros antiguos se partieron la cabeza intentando comprender qué estaba haciendo el átomo, intentando encajar sus ideas clásicas y los resultados de un experimento que se reía de ellos. Y la verdad es que se sigue riendo de nosotros, pues algunos de sus aspectos aún se siguen discutiendo. Por ejemplo, ¿cómo es que el átomo parece estar en las dos cajas? ¿Hay que tomarse esto literalmente? ¿Y qué tenemos que ver los observadores en todo esto? ¿Qué significa exactamente medir? Sean cuales sean las respuestas, los físicos se dieron cuenta que había que reinventarse, que había que crear una teoría radicalmente distinta con la que poder manejarse en este extraño mundo. Estoy hablando de la mecánica cuántica. Hablaremos sobre ella en los próximos vídeos. Y recuerda, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por verme. Pues interesantes creo todas estas observaciones. Me parece que pues esto les da una idea. En realidad faltaría meternos un poquito más con las cuestiones de química cuántica, de
toda esta parte de cómo es la incertidumbre, pero en realidad los experimentos que ustedes observaron en estos videos son los que dan pie a lo que se llama el principio de incertidumbre. Este principio lo que formula es que es imposible conocer con certeza el momento, que en realidad este se refiere a la velocidad de un electrón, definido como la masa por la rapidez y la posición de una partícula simultáneamente. Y pues esto es lógico, ¿no? Si nosotros queremos definir la velocidad de una partícula, pues no la podemos parar para situarla en un espacio. Si queremos medir la posición, tendríamos que frenarla. Entonces, por eso es que pues se formula este principio en donde se toma en cuenta la naturaleza ondulatoria de las partículas. Ahora, ¿quién es quien lo formula? Por allá lo mencionaron, es Schrödinger. Schrödinger lo que hace es un desarrollo matemático complejo en donde formula una ecuación que describe el comportamiento de la energía de las partículas subatómicas. Y pues les presento a Schrödinger, ¿no? Por ahí ya estaba en los videos, pero a lo mejor ustedes no sabían quién era. Él es el físico que estuvo trabajando en toda esta parte de las ecuaciones relacionadas con la longitud de onda y de la naturaleza ondulatoria de las partículas. Entonces, en su ecuación lo que hace es que incorpora justamente la dualidad, como en términos de la masa y en términos de una onda mediante la función de onda. Esta función de onda se define mediante la letra griega psi, esta que están viendo aquí, y además esta función de onda pues simplemente es una ecuación matemática que describe algunas cuestiones, pero físicamente no tiene un significado. El cuadrado de esta función de onda físicamente sí representa la probabilidad de encontrar a un electrón en cierta región del átomo. Si ustedes quieren, porque bueno, pues no nos alcanzaría el tiempo para seguir metiendo más y más conceptos de química cuántica o para desarrollar ecuaciones, porque además las ecuaciones de Schrödinger, por ejemplo, para resolverla necesitamos matemáticas complejas en términos de hamiltonianos. Y eso no es objetivo de este curso. Pero si ustedes quieren saber más, como siempre ya saben que soy fan de la colección de la ciencia para todos y pues ahí pueden encontrar una serie de libritos que además ustedes pueden consultar en línea de forma gratuita. Este es uno que se llama Schrödinger, creador de la mecánica ondulatoria, y aquí les puse otro, que es Mecánica cuántica para principiantes. Los dos libros, como siempre, están escritos en términos de cuestiones pues muy sencillas, de un lenguaje que sea comprensible. Entonces, si ustedes quieren investigar más de esta parte o saber más, pues les recomiendo que los consulten. Ahora bien, lo que nosotros vamos a hacer en adelante es, vamos a tomar los resultados que se obtienen a partir de estas ecuaciones. ¿De qué resultados estoy hablando? Fíjense, para describir la distribución de los electrones de los átomos en la mecánica cuántica precisa de 4 números cuánticos. Ya habíamos hablado un poco del primer número cuántico, que es este valor de n que representa el número cuántico principal. Sin embargo, vamos a ver que hay otros 3 adicionales y que cada uno tiene un significado muy preciso en esta ecuación y son resultado de la función de onda. Entonces, en esta tablita les puse cuáles son estos números cuánticos. El primero es el número cuántico principal, luego viene el número cuántico de momento angular, el cuántico magnético y finalmente el de spin. Que los primeros 3 vamos a ver que están relacionados más con esta cuestión de los orbitales y de la descripción que existe de los orbitales atómicos, y el último está relacionado más con una característica que tienen los electrones. Vamos a describirlos y vamos a ver también las reglas que existen para cada uno de estos números. Entonces, cuando hablamos del número cuántico principal, este va a poder tomar valores desde 1 hasta infinito en principio, o sea, cualquier valor positivo, pero pues no es infinito. Si estamos hablando del tamaño de los átomos, si ustedes tienen por ahí a la mano su tabla periódica, podrán ver que este número está relacionado, por ejemplo, con los periodos en los que se encuentran los elementos y solo llegamos hasta 7. Entonces, n podría ser como máximo 7 si estaríamos hablando de los orbitales, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, en este que parece un tiro al blanco, es un modelo en el cual en el centro tenemos el núcleo y este n representa el tamaño del orbital. Entre mayor sea n, mayor será el orbital y además ya vimos que esto está relacionado con que estos niveles además tienen una energía asociada. Los electrones prefieren estar en niveles de menor energía y estos los encontramos más pegados a este punto rojo, que sería más cercano al núcleo. Pero esto podría cambiar. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a ver el siguiente número cuántico. Este es el valor de L. Este se llama número cuántico angular y este puede tomar valores que van desde 0 hasta n-1. Además, lo que va a ocurrir con este número es que va a dar el nombre y expresa la forma del orbital.
qué me refiero con el nombre? Cuando el valor de L vale 0, entonces el orbital se llama S. Si es 1 es P, si es 2 es D, si es 3 es F y así sucesivamente. Sabemos perfectamente que esto está muy relacionado con configuración electrónica. Por ahí, si ustedes ya lo vieron en alguna ocasión, pues ahora recordarán el 1S2, 2S2 y todo esto que vamos a ver la próxima clase, pero de aquí surge toda esta parte de la configuración electrónica, que simplemente es el acomodo de los electrones en cuanto a la energía. Y en esta figurita de abajo, aunque más adelante se los voy a volver a poner, está la representación realmente que tienen estos orbitales, es decir, la forma que tienen. Cuando hablamos de un orbital S, este tendría una forma esférica. Si hablamos de un orbital P, estos, como la figura que está puesto en amarillo, son unos lóbulos que pueden estar orientados en X, Y o Z. Y si es D, pues son estos tréboles de 4 hojas o el otro que está como un lóbulo con una dona. O si es F, pues ya tenemos aquí como unas florecitas, ¿no? Estas son las formas que tienen los orbitales. A partir de esto, a partir de esta teoría, pues se cae mucho la parte de las órbitas. Acuérdense que en los modelos clásicos se pensaba que los electrones estaban orbitando alrededor del núcleo y en las órbitas siempre tenemos que estas son o tienen una forma esférica. Ahora con los orbitales vemos que no y que las formas representan espacios, ¿eh? Ojo, esto físicamente no es una superficie, representa un espacio y lo que quiere decir es que es el espacio en donde voy a tener más probablemente a los electrones. Ok. Entonces, N va a representar el nivel y L va a representar el subnivel. Es decir, nosotros podemos tener un orbital 1S, donde tendremos el nivel 1 y el subnivel 0. Y aquí se los puse. Si N es igual a 1, entonces como L va desde 0 hasta N-1, pues L va a valer 0. Y estaríamos hablando del orbital 1S. ¿Qué pasa si N vale 2? Estaríamos hablando de que L otra vez va hasta N-1. Entonces lo que ocurriría es que L sería 0 o 1 y estaríamos hablando si L vale 0 del orbital 2S y si L vale 1 del orbital 2P. ¿Qué pasa si N vale 3? Bueno, pues como L va hasta N-1, entonces L podría ser 0, 1 y 2. Estaríamos hablando de los orbitales 3S, 3P o 3D. Y pues en esta siguiente diapositiva les volví a poner un poquito esta forma que tienen los orbitales. Como les mencionaba, un orbital S estaríamos hablando de algo esférico. En el caso del orbital P tendríamos 3 formas en las que se representa, una orientada en X, otra orientada en Y y otra en Z. En el caso de los orbitales D, pues aquí ya tenemos diferentes formas. Podemos tener orbitales de X, XY, YZ o XZ. O ahorita vamos a ver las otras formas, que es el x cuadrada menos y cuadrada y el z cuadrada. O en el caso de los orbitales F, que son todos estos que están puestos en este recuadro morado. Luego, el siguiente número cuántico es el ML. Este puede tomar valores que van desde menos L hasta más L, pasando por 0. Entonces, ¿esto qué representa? Bueno, describe la orientación del orbital en el espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Hace rato les decía que los orbitales P, por ejemplo, pueden estar orientados en X, en Y o en Z. Esto me lo va a dar este número cuántico. Los valores que tenga, pues representan los subniveles también. Y, por ejemplo, si N es igual a 1, ya quedamos que L solo podría ser 0. Y como ML va desde menos L hasta más L, pues solo podría ser 0. Y tendríamos este tipo de orbitales que estamos hablando de los orbitales S, ¿no? En este caso sería el orbital 1S. ¿Por qué? Porque el valor de L es 0. Ahora bien, vamos a llenar esta tabla justamente para que se den cuenta cómo es que vamos a aplicar estas reglas de los números cuánticos y lo que representan. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué pasa? Ya dijimos, si N vale 1, estamos hablando del orbital o subnivel 0, ML sería 0, número de orbitales serían 1 y estaríamos hablando del orbital 1S. Ahora bien, ¿qué pasa si N vale 2? Si N vale 2, L quedamos que puede tomar valores de 0, por ejemplo. En este caso ML solo sería 0, el número de orbitales sería 1 y tendríamos el orbital 2S. Pero L también podría ser 1. Entonces, ¿qué pasa cuando N vale 2 y L vale 1? Pues entonces los valores que puede tomar ML serían menos 1, 0 y 1. Tendríamos 3 orbitales y estaríamos hablando del orbital 2px, 2py y 2pz. Ahora, ¿qué pasa? Y tengan por ahí a la mano una hojita porque ustedes van a hacer para n igual a 4, ¿no? Yo les voy a poner aquí n igual a 3.
pero ustedes van a hacer n igual a 4. Lo que quiero es que lo hagan, no quiero que me lo entreguen, pero sí para ver si pueden seguirme. Es decir, si ya entendieron y ya les quedó claro cuál es la asociación de los números cuánticos siguiendo las reglas de los valores que cada uno de ellos puede tomar. Entonces, ¿qué pasa cuando n vale 3? Pues el primer valor va a ser, que ese es muy sencillo, L vale 0, ML vale 0 y estamos hablando del orbital 3s. Si vale 1, podría ser ML menos 1 y estaríamos hablando de 3px. Si ML vale 0 del 3py, si ML vale 1 del 3pz, pero aquí entraría otro valor para L. Si n vale 3, L podría valer 2 también. Lo que no se valdría es que L valiera 3. Pero ¿qué pasa si L vale 2? Pues entonces ML puede ser menos 2, estaríamos hablando del orbital 3D XY. Si vale menos 1 del 3D YZ, si vale 0 del 3D XZ, si vale 1 del 3D X cuadrada menos Y cuadrada y si vale 2 del 3D Z cuadrada. Es decir, diferentes orientaciones para diferentes números cuánticos. Estos números cuánticos o esta combinación de números cuánticos va a ser única cuando queremos describir un electrón. Más adelante les voy a explicar un poquito más al respecto. Pero primero vamos a ver el último número cuántico, que es el número cuántico de spin. Este es ms. Y como les decía hace un rato, este número cuántico nada más está dirigido o está relacionado a el giro del electrón. ¿Qué pasa en el caso del giro del electrón? Que este puede ser en una dirección, siguiendo la regla de la mano derecha, o en la dirección contraria. Los valores que se asignan a este giro es menos 1 y, un medio y menos un medio. Entonces, otra vez, volvamos a nuestra tablita. Si n vale 1, L vale 0, ML vale 0, pero aquí podríamos tener dos posibilidades, que MS fuera un medio o que fuera menos un medio. ¿Qué pasa con estos 4 números cuánticos? Ojo, nosotros podemos asignar 4 números cuánticos a un electrón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando del orbital 1s con 2 posibles electrones, una combinación para uno y otra combinación para otro. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando tenemos nosotros el valor de n igual a 2? Ya quedamos que L puede ser 0 y 1, ML puede ser 0, menos 1 y 1, y fíjense qué va a ocurrir. ¿Qué pasa si vale 2 y L vale 0? Pues tenemos un medio menos un medio. Si vale 1, tenemos menos 1, 0 y 1 en el valor de ML y de MS menos un medio y menos un medio. Entonces, en el primer caso, los primeros dos conjuntos estaríamos hablando del orbital 2s con 2 electrones. Y todos los demás, las otras 6 combinaciones, estaríamos hablando de un orbital 2p. ¿Por qué 2? Porque ese es el valor que tiene n. ¿Por qué p? Porque esa es la letra que se asigna cuando L vale 1. ¿Y por qué 6? Porque son 6 combinaciones que nosotros podemos tener. Aquí les toca hacer ustedes, acuérdense que quedamos que iban a hacer la de 3 y la de 4. Hagan de una vez en este caso, ¿no? Entonces vamos a hacer un último ejercicio en donde lo que nos preguntan es, nos van a dar valores de n, L, ML y MS y nos preguntan si existe el orbital. La primera combinación de valores es esta. Entonces fíjense, ¿qué pasa cuando n vale 4? Dice que L vale 4, ML vale 0, MS vale un medio. Ya quedamos que MS pues sí puede ser un medio, entonces pues sí. Pero ¿qué pasa con L? L va desde 0 hasta n menos 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este orbital no existe. ¿Y por qué no existe? Porque n y L nunca pueden ser iguales. Siempre vamos a tener que L solo va a tomar el valor hasta n menos 1. ¿Qué pasa cuando n vale 5? Bueno, vamos a ver la siguiente combinación, que sería 5, 4 y 4 y un medio. Pues sí, vamos hasta n menos 1, que es 4, ML va desde menos L hasta más L, podría ser 4, MS puede ser un medio, ¿sí? Esta combinación es permitida. Eso quiere decir que este orbital sí existe. La siguiente combinación es 3, 2, menos 3 y un medio. Ojo, 3, pues sí, puede ser n igual a 3, L puede ser 2, sí puede ser L igual a 2, pero ¿qué pasa con ML igual a menos 3? ML está en función del valor de L. Querría decir que los valores que yo puedo tomar de ML serían menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y aquí dice que es menos 3, entonces en automático pues este no existe. Y finalmente me están diciendo que el orbital 3f. Aquí en este caso el orbital 3f tendría un valor de n igual a 3, eso es permitido, pero tendría un valor de L igual a 3.
Y ya quedamos, aplicaría la misma regla que en el primer caso, que n y l no pueden ser iguales, por lo tanto este orbital no existe. Entonces, bueno, pues sí practiquen esto de los números cuánticos, recuerden que hay una tarea relacionada con esto y pues como siempre si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, aclaración, les quedo a sus órdenes. Que tengan muy buen día, jóvenes, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Bye.